En la última clase habíamos quedado en el hecho de que la sociedad disponía de recursos escasos para satisfacer múltiples necesidades. Al respecto, el sencillo esquema en el que habíamos estado trabajando oculta una decisión clave para la economía. La sociedad debe decidir cuántos recursos se van a destinar a la producción de bienes públicos puros y cuántos recursos se van a asignar a la producción de bienes privados puros. Vamos a representar la decisión que enfrenta la sociedad con el enfoque de la frontera de posibilidades de producción que oportunamente vimos en Introducción a la Economía y en Microeconomía. La frontera de posibilidades de producción nos mostraba la máxima cantidad que se podía producir de un bien, dada la cantidad producida del otro bien. La frontera de posibilidades de producción tenía pendiente negativa para reflejar el hecho de que el aumento en la producción de un bien implicaba necesariamente la disminución en la producción del otro. Además, la frontera de posibilidades de producción dividía el plano XY en dos regiones. Una región accesible, porque queda dentro y sobre la curva, y una región inaccesible, la que está fuera de la curva, es decir, hacia la derecha y hacia arriba de la misma. Esto significa que, dados los recursos y la tecnología, solo se pueden producir las cantidades de X y de Y que están dentro o en el límite de la frontera de posibilidades de producción. Las combinaciones de producción que están sobre la frontera de posibilidades de producción implican el pleno uso de los recursos. Las combinaciones dentro de la frontera de posibilidades de producción implican que no se utilizan plenamente los factores productivos. Dijimos que los bienes se dividían en bienes públicos puros y bienes privados puros, pues esa división no es exacta ni está exenta de opiniones. El límite que separa los bienes públicos de los bienes privados es borroso, y dónde voy a trazar esa línea es una cuestión de decisión personal u opinión política. Por otra parte, aun cuando el bien sea indiscutiblemente un bien público, habrá que decidir cantidad y características del mismo, lo cual también se traduce en una cuestión de criterio propio y en una mayor o menor asignación de recursos a la producción del mismo. Para simplificar, vamos a graficar un punto cualquiera sobre la frontera de posibilidades de producción y analizaremos dicho punto. En nuestro gráfico, el punto A nos dice que utilizando plenamente los recursos de que dispone la economía, se producen, por ejemplo, 200 unidades de bienes públicos puros y 200 unidades de bienes privados puros. Este punto A representa una asignación de recursos hipotética cualquiera. Ahora bien, si la producción y por ende la asignación de recursos a la producción de bienes públicos es más importante para usted, usted preferirá que el punto A esté situado hacia la derecha dentro de la frontera de posibilidades de producción. Si por el contrario su opinión se orienta hacia una mayor asignación de recursos hacia los bienes privados, su punto A se acercará más hacia el eje de los bienes privados, es decir, el eje de ordenadas. Típicamente, una de las discusiones entre izquierda y derecha o entre liberales y progresistas es esta que acabamos de plantear. La izquierda o progresismo postula la necesidad de una mayor asignación de recursos a la producción de bienes públicos puros. La derecha o liberalismo económico quiere una menor injerencia del gobierno en la economía y que se liberen más recursos para una mayor producción de bienes privados. Al respecto, la máxima expresión del liberalismo se conoce como Estado gendarme e implica la reducción al mínimo posible de la injerencia del gobierno en la economía. Por otra parte, la expresión máxima de la izquierda sería el comunismo absoluto, en la que el Estado realiza la producción de todos los bienes y servicios de la economía. En microeconomía, específicamente en teoría del consumidor, para ver de todas las combinaciones posibles cuál era óptima desde el punto de vista social, recurrimos a los gustos o a las preferencias de los consumidores, las conocidas curvas de indiferencia del consumidor. Sin embargo, ahora en finanzas públicas debemos reemplazar los bienes X e Y por bienes públicos y bienes privados. Pero, para determinar la combinación óptima, no podemos recurrir a los gustos o preferencias de los consumidores, porque uno de los problemas fundamentales de los bienes públicos es que los consumidores no revelan preferencias por los mismos. ¿Cómo hacemos entonces para solucionar el problema de la asignación de recursos entre bienes públicos puros y bienes privados puros?